Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Y desde el amanecer hasta el anochecer,
desde el amanecer hasta el anochecer. Alabado sea el Señor, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Oh, así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Oh, así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Oh, así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Oh, así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Oh, así es el Señor. Él me
es el Señor. Alzo mis manos ante Dios, el autor de la vida y el amor. Alzo mis manos ante Dios, que me da espíritu de fe. Alzo mis manos ante Dios, el autor de la vida y el amor. Alzo mis manos ante Dios, que me da espíritu de fe. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. Siempre te adoraré. Alzo mis manos ante Dios, el autor de la vida y el amor. Alzo mis manos ante Dios, que me da espíritu de fe. Alzo mis manos ante Dios, el autor de la vida y el amor. Alzo mis manos ante Dios, que me da espíritu de fe. Oh Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. Siempre yo te adoraré. Oh Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Oh Cristo, yo te amo. Mi Cristo, yo te adoro. Oh Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. Siempre yo te adoraré. Oh, te alabamos, Señor. Te adoramos esta mañana, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos vinieron a expresar ese amor hacia Dios? Aleluya. Él es maravilloso, Él es hermoso. Y qué maravilloso es servir a un Dios todopoderoso. Amén. De poder tener ese privilegio de servirle, de seguirle en este día. Él es el que nos completa en esta mañana. Amén. En Él lo tenemos todo, absolutamente todo en esta mañana.
Debemos dar gracias a Dios porque Él es nuestra fortaleza, amén. Cuando a veces que estamos débiles, cuando a veces que estamos cansados, Él viene a ser nuestra fuerza, nuestro aliento. Cuando estamos tristes, Él viene a ser nuestro consuelo, nuestro gozo, amén. En Él lo tenemos todo y debemos estar agradecidos con Él en esta mañana. Aleluya. Puede tomar sus asientos en esta hora. Amén. Es hermoso estar en la casa de Dios. Aquellos que estuvieron ayer, al día de ayer en la ceremonia, no sé de usted, pero se sentía algo hermoso, maravilloso estar en la tierra de promesa, hacia donde la iglesia se va a mover, vamos a tomar ese rumbo, estamos animados de lo que Dios va a hacer en ese lugar. Pero todos estamos aquí, sabemos que Dios se sigue moviendo aquí en este lugar, Dios sigue haciendo cosas grandes, pero solamente estamos anticipando lo que va a suceder. Aleluya. Y con Dios vamos a la segura, amén. Vamos en victoria, amén, aleluya. En esta mañana voy a iniciar un estudio bíblico y nomás va a ser por este día, me voy a tratar de apurar para acabar el estudio. A nuestra hermana Méndez había comenzado a caminar en la luz o andar en la luz, amén. Y como todo cristiano que anda en la luz, ya no podemos vivir de la misma manera que antes. Y en esta mañana simplemente yo voy a hablar acerca de rechazando al mundo. Y si tienen sus Biblias, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 17. Va a ser nuestro texto de la lección. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 17. Dice la palabra de Dios: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y parece que Juan quería asegurarse que él estaba escribiendo, ¿verdad? Repetía cada vez los escritos y les he escrito, hablando a los padres, a los jóvenes. Pero él quería hacer énfasis en que todos pudieran escuchar lo que Dios estaba diciendo. Y después en versículo 15 nos dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nuestro verso de enfoque en esta mañana es el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice la palabra de Dios. Debemos de rechazar todo lo que el mundo quiere ofrecernos a nosotros. Debemos rechazar al mundo haciendo la voluntad de Dios. Esa es la única manera que vamos a poder sobrevencer las cosas de este mundo, los deseos carnales, los deseos de los ojos que habla a la escritura de Juan, la vanagloria y todo lo que este mundo ofrece. Es que si hacemos la voluntad de Dios, si estamos haciendo la voluntad de Dios, nos va a ayudar a vencer y rechazar las cosas de este mundo. Y aún más que eso, dice la palabra de Dios, que aquellos que permanecen haciendo su voluntad permanecerán para siempre, dice la palabra de Dios. Van a tener una vida eterna con Dios y eso es algo maravilloso para nosotros. Y digo esto porque hemos escuchado a varias personas y a transcurso de la historia, han venido hombres, sociedades y todo esto. Y todos quisieran vivir para siempre, todos quisieran vivir para siempre. Y lo malo que muchos quieren vivir para siempre, pero quieren vivir en este mundo terrenal. Y he visto sociedades, y al igual que estas sociedades, la sociedad egipcia, ellos buscaban de la misma manera
tratar de conservar la vida o vivir para siempre. Y por eso ellos decían, ¿acaso podemos vivir para siempre? Y por eso hacen estas cosas que las momias, que las embalsan y todo esto. Y dice la historia que ellos a sus muertos los embalsan como momias pensando que van a resucitar o van a venir otra vez a tener vida. Y ellos les ponen bastantes cosas, hacen hechizos y hacen estas cosas pensando en sus mentes que ellos van a regresar a tener vida. Y no solamente eso, sino que los entierran con sus posiciones, como que si el muerto se va a levantar, mira, aquí me dejaron esto, el otro, ¿verdad? Y los entierran con esas posiciones, pero en su mente ellos tienen la mentalidad de que ellos a lo mejor van a seguir viviendo, y estas cosas. Y ellos piensan de esta manera, que si hacen esto pueden ellos alargar su vida o y estas cosas. Pero me puse a pensar en esto y sí hay veces, ¿verdad?, que queremos, no sé si ha pasado por su mente, ha pasado por mi mente, ¿verdad?, que sería vivir para siempre en esta tierra. Pero me puse a pensar, ¿quién quiere vivir tanto en esta tierra, ¿verdad? Tienes biles que pagar, vienen enfermedades y vienen estas X cosas que vienen a nuestra vida y como que cambia la mente, ¿sabes qué? Aquí en esta vida no, pero en la de allá arriba sí quisiera vivir para siempre, amén. Pero y leemos de personas que quieren vivir para siempre y tratan de sacar métodos, tratan de sacar con tecnología a tratar de alargar la vida, a tratar de vivir para siempre. Y había un hombre llamado Ponce de León que salió de Puerto Rico, a una historia que él venía buscando supuestamente la fundación de la juventud. Y esto lo que era simplemente una leyenda, por decirlo así, que decían que había un manantial que fluía y que si tú ibas a beber de esta agua y que si te bañabas de esta agua, ibas a vivir para siempre. Y qué historia o qué leyenda, ¿verdad? Que si te tomabas de esta fuente o si tomabas de esta y te bañabas ahí, vas a vivir para siempre. Pero yo estoy agradecido de que conozco la verdadera fuente en esta mañana, que si tomamos de esa fuente, dice la palabra de Dios, jamás tendremos sed. Si esa fuente está en nosotros, esos ríos de agua viva, entonces tenemos verdaderamente la vida eterna en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y hay muchos que buscaban este lugar y se hizo una investigación y dijeron no se puede llevar a cabo. Pero a través de la historia vemos que la gente quiere vivir para siempre, que no quieren morir, quieren extender su vida y vivir en esta vida terrenal. Hay muchos que se van a un extremo. Y no sé si usted ha escuchado, yo he visto películas que supuestamente hacen esto, que te congelan y que piden que cuando ya la tecnología esté avanzada, que tenga todo avanzado para tener las medicinas para cualquier enfermedad, entonces ya me puede descongelar cuando todo esté bien. Y malas noticias para ellos, nunca todo va a estar bien en este mundo, se van a quedar congelados. Pero mucha gente busca esto porque ellos quieren vivir para siempre y la gente ha deseado vivir más tiempo y claro, no nadie queremos morir, ¿verdad? Pero está establecido, así es la vida, que vamos a vivir y un día se nos va a llegar la hora todo. Pero una cosa sí es segura, y para la pregunta que se hace, ¿es posible vivir para siempre? Y la palabra de Dios dice, sí es posible vivir para siempre. Según la palabra de Dios lo es. Juan registró la fórmula en una breve frase en la escritura que acabamos de leer en Primera de Juan capítulo 2 versículo 17, dice en la última parte, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es una seguridad de parte de Dios. Si nosotros vivimos nuestra vida entregados en sacrificio, en nuestro servicio, nuestra vida hacia Dios, y cumplimos con el mandato de Dios y hacemos conforme a su voluntad y hasta el final, ¿verdad? Que, como dice la palabra de Dios, que permanece hasta el final, este será salvo. Si mantenemos haciendo la voluntad de Dios,
La palabra de Dios dice que vamos a permanecer para siempre. La clave de la vida en esta mañana no está en qué cosas se nos han colocado en el ataúd cuando ya fallecemos junto a nosotros. Tampoco radica en esta mañana en la tecnología o en las medicinas que los científicos tratan de sacar para extender la vida. La clave para la vida eterna es simplemente hacer la voluntad de Dios. Así de simple en esta mañana, porque el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, permanece para siempre. Y no es un quizás, sino que es un hecho. Aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, cuando leemos la escritura que dice que no amemos al mundo, que no amemos las cosas que están en el mundo, ¿a qué se refiere? Porque uno puede decir que hay controversia con lo que dice en Juan 3:16, pero en esta mañana cuando hablamos acerca del mundo o la palabra mundo, hay tres diferencias o tres definiciones para la palabra mundo. Y antes de entrar a ese contexto, antes de entrar a esto, voy a leer 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 una vez más. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y seguido 1 de Juan capítulo 2 versículo 24 al 25 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Desde el principio Dios quiere que nosotros estemos con Él. Así lo hizo para el jardín del Edén, pero entró el pecado y eso nos separó de Dios. Pero Dios desde el principio quiere que nosotros tengamos esa vida eterna y que estemos juntamente con Él. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 nos dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu. Sabemos que en este mundo hay muchas creencias, muchas teologías que están surgiendo, doctrinas que están surgiendo, pero la palabra de Dios nos dice que no creamos a todo espíritu, sino dice probad los espíritus si son de Dios, porque hay muchas cosas que están surgiendo y más en estos últimos tiempos. Pero la palabra de Dios en Primera de Juan, del primer capítulo hasta el capítulo 5, siempre nos dice y nos llama a que no amemos las cosas del mundo y que rechacemos las cosas del mundo. Y termina Primera de Juan capítulo 5 versículo 21: hijitos, guardaos de los ídolos. Y yo me puse a buscar la palabra ídolos y dice la palabra ídolo: imagen de una deidad, objeto de oculto, persona o cosa amada o admirada con exaltación. No debemos amar algo más que a Dios, porque si amamos algo más que a Dios, viene a ser un ídolo en nuestra vida, sea persona, sea cualquier cosa. Y todo aquello que viene a tomar la prioridad en nuestra vida, que viene a tomar el lugar donde Dios debe de estar, entonces viene a ser un ídolo en nuestra vida, viene a ser algo que pertenece al mundo y debemos rechazar con todo nuestro corazón, porque todo eso no le agrada a Dios en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y esas son las cosas que el mundo ofrece, cosas que no le agradan a Dios. Es lo que el mundo tiene que ofrecer. Y ahora sí, la palabra mundo tiene tres maneras distintas cuando se refiere a la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra mundo puede referirse a la tierra, a lo que Dios creó, a los árboles, al zacate, al sol, a la luna, todo esto que Dios creó. En el libro de Hechos 17:24 dice la palabra de Dios en el capítulo 17:24 del libro de Hechos: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él habla de su creación, todo lo que él formó. Y en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 no se refiere a esta clase de mundo. Uno no va a ir a este lugar: ay, pues odio el árbol que Dios creó, odio la luna, y bueno, el sol no nos gusta tanto, pero Dios lo creó, amén, y tiene su razón, su trabajo, su función que tiene que hacer. Ahora, la segunda manera se refiere a la humanidad, a la gente, y aquí es donde a veces entramos en contradicción. Uno puede pensar, pues entonces Juan
1 Juan 2:15 se está contradiciendo que no amemos al mundo. Y después en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta parte que él llama mundo, habla de las personas, de la gente. Él dice que él amó a la gente, que él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y la tercera manera que se usa, y es la razón o la manera que vamos a usar en esta mañana, se encuentra en la palabra de Dios que ya hemos leído en 1 Juan 2:15, donde Dios nos amonesta a sus hijos, aquellos que han nacido de nuevo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí el mundo se refiere al sistema mundano, un sistema pecaminoso, lo que el mundo tiene que ofrecer. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo constituido por un sistema que sabemos que ha ido de mal en peor, el sistema mundano, que se ha caracterizado por sus creencias. Hay muchas creencias que este mundo ha ofrecido, ha traído, que son creencias que no están arraigadas a la palabra de Dios, que no están cimentadas a la palabra de Dios. Son creencias que están totalmente fuera de las cosas o del plan de Dios, de lo que Dios quiere para nuestra vida. Estas clases de creencias tenemos que alejarnos, dice la palabra de Dios, aquellas creencias que nos alejan de las cosas de Dios. Y muchas veces nosotros creímos con esas creencias erróneas que quizás nuestros padres nos enseñaron y nosotros decimos, no, pues que así me criaron a mí. Y son creencias erróneas en esta mañana que Dios nos ha dicho que tenemos que huir de ellas, que no tenemos que abrazar esas creencias que no se basan en las cosas de Dios. Hay otros que expresan su manera de ser, la música mundana, la música que ofrece este mundo. Si usted se pone a escuchar, y no espero que no las escuchen, amén, pero si ustedes solamente tienen vecinos que les suben a todo el vuelo y escuchan las canciones que están cantando, ustedes saben, aquellos cantantes expresan lo que hay en su corazón, lo que ellos tienen en su corazón. Y muchas de estas canciones solamente brindan dolor, brindan tristeza, brindan abandono, hablan de las drogas, hablan del alcohol, hablan del sexo, de que anda de cantina en cantina hasta la noche, la mañana, hablan del sufrimiento, hablan de engaño, hablan de traición, hablan de sufrimiento y todo esto, porque es lo que el mundo ofrece, es lo que el mundo tiene para usted. ¿Acaso usted quiere eso? Todo lo que mencioné, quiere tristeza, quiere dolor, quiere engaño, quiere traición, le gusta todo esto. Esto es lo que el mundo ofrece, lo que el sistema de este mundo ofrece. Hay otros que por manera de arte, ellos dicen es arte, y hay unos que andan desnudos, ellos dicen este es arte, la naturaleza, y pues es arte, y yo voy a enseñar esto, y todo esto no concuerda con la palabra de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios está hablando. No ames estas cosas del mundo, no ames las creencias, las ideologías de este mundo. No debemos andar conforme a ellas o conforme a las religiones de este mundo que no están basadas a las cosas de Dios, las tradiciones. Hay veces que hay tradiciones que están simplemente fuera de las cosas de Dios, las cuales que son contrarias a Dios. Son estas cosas que habla 1 Juan 2:15 que no debemos llamar. Y muchas veces decimos, no, pues ya sabemos esto. Pero créeme que el diablo es sutil, es engañoso. El diablo se disfraza como ángel de luz. Y la palabra de Dios que muchos de los escogidos van a ser engañados en los últimos días. Por eso decimos en esta mañana, rechazad las cosas del mundo. No améis las cosas del mundo. Porque este es el plan del enemigo. El plan del enemigo es que quiere mantener a la gente en este sistema mundano, que amen este sistema mundano. Quiere engañar a esta gente, a la humanidad, y les brinda esto a ellos, que ay, mira, tengo esto, tengo lo otro. Y para el ojo humano, claro, para la carne va a parecer, wow, no, pues sí me gusta, me encanta. Y claro que sí, te va a encantar porque va a satisfacer tu carne. Pero el sistema mundano se basa en el orgullo, en la ambición, en el egoísmo, la codicia y los placeres pecaminosos. Es lo que el diablo viene a ofrecer. Y uno puede observar que dentro de este sistema
no hay nada de Dios. Por eso el cristiano no puede amar las cosas del mundo, porque en ese sistema mundano Dios no existe, Dios no está presente, no hay nada que represente a las cosas de Dios. Y si usted quiere eso, pues allá usted, pero si Dios no está ahí, yo no lo quiero. Si no está la presencia de Dios, yo no prefiero no entrar en esas cosas. Y mediante este sistema mundano, el diablo ha querido ofrecer a la gente poder, riquezas, ambición, posiciones, honores terrenales. Lo hizo con el maestro, lo hizo con Jesucristo cuando andaba aquí en la tierra, cuando estaba ayunando, le dijo: mira, si todo esto te daré, si postrado me adorares. Y si lo hizo con el maestro, Él lo va a hacer con sus santos, Él lo va a hacer con aquellos que quieren servir a Dios. Pero cuando Él ofrece todo esto debemos de rechazarlo, no debemos llamarlo, porque todo esto solamente trae placeres, solamente trae esos deseos carnales. Todo esto va en contra de Dios, es pecado en contra de Dios. Y el diablo puede darle esto, bueno, Él le dice que le puede dar esto a cambio de otras cosas. Y yo hablaba con un joven, con un muchacho que hablo con él, y me dice que él quiere hacer y que le va a dar la vida al diablo. Yo le decía: ¿para qué quieres algo pasajero? ¿Para qué quieres algo falso? Si cuando con Dios lo puedes tener todo. Pero tristemente hay mucha gente así que se seduce por lo que el mundo, el sistema mundano tiene, y aman las cosas del mundo porque pueden sentir el poder, pueden sentir posiciones, reciben posiciones, y esto satisface sus deseos carnales. Pero ¿por qué lo vamos a satisfacer o complacer con algo que no vale la pena? Con algo que no va a ser para siempre. Con engaños, porque eso es lo que el diablo es: un mentiroso, es un engañoso en esta mañana, y él quiere ofrecer esto, y él quiere que los hombres estén buscando las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno se encuentra buscando algo, ya no vas a tener tiempo para algo más. Y si aquel que ama al mundo y busca las cosas del mundo, ¿qué cree? Nunca va a tener tiempo para las cosas de Dios. Nunca va a tener tiempo para buscar a Dios. Y esto es lo que el sistema humano o mundano quiere hacer: excluirnos de Dios. Es lo que el enemigo quiere, que no seamos, que Dios no esté con nosotros, que Dios no tenga un lugar en nuestro corazón, en nuestra vida. Y muchas veces no nos damos cuenta. Hay personas que no se dan cuenta que son espiritualmente esclavas a este sistema mundano. Nosotros no sabíamos que éramos esclavos a este sistema mundano. Andábamos allá afuera, pensábamos que estábamos viviendo una vida bien, una vida que quizás agradaba a Dios, y hacíamos cosas, ¿verdad? Hacíamos cosas antes que viniéramos a los pies de Jesucristo, porque pensábamos que todo estaba bien. Y la palabra de Dios nos enseña, nos dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, si tienen sus Biblias. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, nos dice la palabra de Dios en versículo 1: y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando pensábamos que teníamos vida, estábamos equivocados, estábamos muertos al pecado, estábamos esclavos al pecado. Pero damos gracias a Dios en esta mañana que Él nos dio vida a nosotros cuando andábamos en ese rumbo. Y luego después en versículo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo. Hay muchos que quieren recordarnos: pues tú fuiste de esta manera y fuiste de esto, y el diablo nos quiere engañar y quiere traer nuestro pasado a nuestra mente. Pero la palabra dice: anduvimos, era otro tiempo, andaba esclavo en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, el sistema mundano, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si usted fue nacido de nuevo, fue bautizado en el nombre de Jesús, recibió el don del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, y ha servido y ha seguido a Dios, dice la palabra de Dios, que ese espíritu mundano ya no debe de operar en ustedes. Ya no, ustedes no son hijos de desobediencia, sino son hijos llamados hijos de Dios por medio de la gracia, la misericordia, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso era en otro tiempo, sí estaba agarrado a las cosas del mundo, pero ahora Dios me dio vida. Dios trajo vida a mi vida. Cuando dicen gloria a Dios.
Pero al igual que nosotros fuimos seducidos, inducidos a este sistema mundano, muchas personas están siendo inducidas a desear y amar este sistema mundano. Y el diablo quiere que deseen este sistema mundano porque los incentivan a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, les incentivan a seguir la vanagloria en sus vidas. Pero el cristiano verdadero debe estar lejos de esa mentalidad, de ser esclavo de aquello que Dios ya nos ha liberado. Este cristiano que ha sido salvo por la gracia de Dios, ya no podemos escuchar las mismas cosas que escucha este mundo o los caprichos de este mundo. Debemos rechazar al mundo con todo lo que tengamos. Hoy más que nunca estamos en los últimos tiempos. A lo que el mundo nos ofrece debemos de rechazar todo esto. No podemos comportarnos como el mundo lo hace. No podemos actuar como el mundo lo hace. No podemos hablar de la misma manera que ellos están hablando. Somos nuevos en Cristo Jesús en esta mañana. Hemos nacido de nuevo con su sangre y la palabra de Dios nos manda a que seamos diferentes, a que no seamos iguales y que no vemos las cosas de este mundo. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17 al versículo 24 dice la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 17 al 24. Dice la palabra de Dios, hablando a los efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, dice la palabra de Dios, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice la palabra de Dios, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra de Dios dice, despojaos de tu viejo hombre. No podemos seguir estando anclados a este mundo. No podemos seguir nuestra mente estar en las cosas de este mundo. Dice la palabra de Dios, despojaos del viejo hombre y renovaos por medio del Espíritu nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y Dios nos dice que no amemos las cosas de este mundo, que las rechacemos. ¿Por qué? Número uno, porque las cosas de este mundo solo nos ofrece pecado, y sabemos que no podemos estar cerca de Dios si hay pecado en nuestra vida. Es todo lo que el mundo puede ofrecer, pecado a tu vida. ¿Quieres tú tener pecado en tu vida? ¿Quieres tener una mancha en tu vida? No hay más en ese sistema mundano, créeme, no hay nada más, no hay nada mejor, no hay nada bueno, y en él solamente vamos a encontrar ese pecado, y ese pecado conduce a la muerte, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, y no podemos tener eso en nuestra vida. Nadie que persevere en el pecado escapará de las consecuencias que el pecado trae a sus vidas. Por eso en esta mañana no debemos de amar las cosas de este mundo, porque nos impulsan a pecar en contra de Dios. Eso es punto número uno. Punto número dos, si amamos las cosas de este mundo y las cosas de este mundo nos atraen, entonces esto nos va a alejar de Dios poco a poco. Nos va a alejar de las cosas de Dios. ¿No me cree? Yo soy testigo de ello. Amé más las cosas de este mundo y me alejó de Dios por un tiempo, por un lapso. Cuando ponemos nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestro enfoque en las cosas de este mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Demas, hablando de Demas, decía la palabra de Dios, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, un hombre que estaba con el apóstol predicando el evangelio, pero hubo algo que agarró su atención en medio del transcurso de la jornada.
Y este hombre se apartó de este apóstol porque amó más las cosas de este mundo. Por eso digo en esta mañana, tenga cuidado. Puede tener tiempo en el evangelio, pero créeme, el diablo es engañoso. Y si usted se descuida y quita su mente, su mirada fija en las cosas de Dios, puede ser engañado y se puede alejar por amar algo de este mundo. O quizás hay veces que hay algo en nuestra vida que no queremos dejar ir. Quizás para nosotros estamos pensando, no, pues yo estoy yendo a la iglesia, voy y aplaudo y hago lo que tengo que hacer. Y suena familiar a una historia. Había a un hombre joven rico que vino a los pies del maestro. Le dijo, maestro, ¿qué puedo hacer para tener vida eterna? Y el maestro le dijo, pues guarda tus mandamientos. ¿Recuerdan esa historia de aquel joven rico? Guarda los mandamientos, no hurtes, ama, honra a tu padre, a tu madre, haz esto y el otro. Y aquel joven le responde, maestro, todo esto lo he hecho. Y me gusta lo que dice la palabra de Dios. Jesús mirándolo y dice la palabra de Dios, Jesús lo amó. Cuando él dijo, todo esto he hecho, Jesús lo amó. Dice la palabra, usted lo puede leer en el libro de Marcos. Jesús lo amó y le dijo esto, sí, pero te falta una cosa. Muchas veces pensamos que tenemos todo bien, ¿verdad? Porque venimos a la iglesia y hacemos, pero hay veces que nos falta una cosa que no nos deja avanzar en el reino de Dios. Y aquel joven, cuando Jesucristo le dice, vende todo lo que tienes, todas tus posiciones y dale a los pobres. Y le dice la escritura, la palabra de Jesús le dice, y tendrás tesoros en los cielos. Le ofrecía algo mejor que lo que el joven ya tenía. Jesucristo le estaba ofreciendo tesoros en el cielo. Y la triste historia es que aquel hombre, en versículo 22, le dice, tristemente aquel hombre se volteó y se fue. Porque su corazón amaba más las cosas que estaban en el mundo, aquellas posiciones. Se imagina, ya estaba con Jesús, estaba arrodillado. Si usted lee la historia bien y se arrodilla delante de él y le llama bueno, y Jesús le dice, no hay nada más que bueno que solamente Dios. Ya estaba ahí con Jesucristo. Dios ya le había ofrecido tesoros en el cielo. Le dijo, y si vendes todo esto, me vas a poder seguir y va a andar con Jesucristo. Pero porque amó más a esa posición, aquello que él tenía en su corazón, se fue tristemente. Y esto es realidad en esta mañana. Cuando tú niegas o rechazas las cosas de Dios, créeme que lo único que te espera es una vida triste, una vida sola, una vida vacía, cuando Dios no está en tu corazón, cuando Dios no está y no es el centro de tu vida. Créeme en esta mañana, por eso hay que examinarlos. Y si usted no ha puesto atención, lo hemos dicho ya estos varios semanas, el pastor lo ha mencionado, hay que examinar nuestro corazón, hay que estar listos para lo que Dios tiene para nosotros, pero no podemos recibir eso de lo que Dios quiere para nosotros si primeramente no dejamos aquello que está en nuestro corazón, que quizá no lo hemos dado cuenta, pero ha tomado la posición de Dios, ha venido a ser nuestro enfoque, ha venido a ser nuestro centro, y eso nos va a alejar poco a poco de todas las cosas de Dios, de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y yo no sé de usted, pero yo no quiero eso. Yo prefiero rechazar las cosas del mundo que antes rechazar lo que Dios tiene para mí, porque yo sé lo que Dios tiene para mí es duradero, va a durar para siempre, pero que lo que este mundo ofrece es solamente pasajero. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y la vida sin Dios es una vida vacía, es una vida muy triste. Tenemos que rechazar las cosas de este mundo. Y una de las razones más cuales podemos rechazar y no podemos amar las cosas de este mundo es porque si uno ama al mundo, venimos a ser enemigos de Dios. Y yo no sé de usted, pero yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo quiero ser amigo, que Él me llame amigo de Él, que Él me llame su hijo en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4 al 5 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios nos quiere para Él solamente. Él no quiere que andemos aquí y allá y buscando otras cosas. Como dije al principio de comenzar esta mañana, con Él lo tenemos todo
hermano, hermana. En Él estamos completos. Cuando Él está en nuestra vida, lo tenemos todo en esta mañana y debemos de seguirle, servirle a Él con todo corazón. No podemos cambiar las cosas de que Dios nos ha dado y que nos ha dado hasta el día de hoy por simplemente algo que es pasajero, simplemente algo que no vale la pena. Solamente lo que Dios tiene para nosotros vale la pena en esta mañana vivir, sufrir, sacrificar nuestra vida por ello, porque vale la pena en esta mañana. Y solamente lo que ofrece este mundo dañado por el pecado, sus principios, sus creencias, todo está en contra de Dios. Y todo lo que está en contra de Dios viene a ser enemigo de Dios. Todo el sistema mundano aborrece las cosas de Dios. Si uno proclama su creencia en Dios Jesucristo, en un solo Dios, que Jesucristo, que Dios fue manifestado en carne, nos odian a nosotros por causa de su nombre. ¿Por qué? Porque es el sistema mundano, odia y aborrece las cosas de Dios. Por eso Jesucristo hacía énfasis con Juan. Dice, no améis las cosas de este mundo, no las améis, no te aferres a ellas, sino que hay que hacer la voluntad de Dios, porque el mundo no ama las cosas de Dios, va en contra de todo lo que Dios tiene que ofrecer. Por eso nosotros debemos de seguir haciendo la voluntad de Dios en todo momento. Debemos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer a este mundo, de predicar su evangelio, seguir su voluntad, seguir sus mandamientos, porque lo único que el enemigo quiere hacer es destruirnos, alejarnos de las cosas de Dios. Y si amamos las cosas de este mundo, vamos a caer en ese engaño, vamos a caer en esa artimaña del enemigo. Y es lo que Él quiere, que nosotros nos perdamos y no podamos recibir lo que Dios nos ha prometido desde el inicio, desde el principio, una vida eterna con Él. Esa es la promesa, es la razón por la cual vivimos, de tener una vida después de que Jesucristo venga, los llame o suene la trompeta. Queremos estar con Él para siempre, porque también hay vida, pero puede estar en otro lugar si amas las cosas del mundo. Pero yo no quiero ir a ese lugar. Yo no quiero estar en ese lugar de tormento. Ya mucho hemos sufrido aquí en esta tierra. Yo no quiero seguir sufriendo por una eternidad. ¿Se imagina sufrir por una eternidad donde va a desear morir y no va a poder? Va a sentir la aflicción. Yo quisiera mejor estar en el reino celestial, aquel lugar que fue preparado para cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios. Yo quisiera ir a este lugar. Pero muchas veces ponemos excusa, ponemos X cosas. Usted lo ha escuchado. Mi esposa me decía que ahora que fue a evangelizar el viernes con la hermana Jessica, muchos rechazaron la invitación. Muchos rápidamente dijeron no a las cosas de Dios. Qué triste es cuando Dios hace la invitación. Como aquella historia en el libro de Lucas capítulo 14, cuando había una fiesta, este hombre hizo una fiesta y fue y mandó a sus siervos que invitaran a aquellos hombres que vinieran a sus fiestas, y fue con la primera persona dijo, no, pues es que tengo que cuidar a los bueyes que tengo y tengo que ir a esto. Fue con la segunda persona, no, es que pues me estoy casando y me voy a casar y esto y lo otro, y rechazó la invitación. Y entonces vino este hombre al maestro y le dijo, mira, me rechazaron. Él le dijo, ve, busca a aquellos ciegos, aquellos cojos, aquellos vagabundos que están allá y tráelos a la fiesta. Y él hizo exactamente esto. Pero es lo que sucede cuando nuestra mente está puesta en las cosas del mundo. Rechazamos las cosas de Dios sin saber que lo que Dios ofrece siempre va a ser mucho mejor que lo que el mundo tiene que ofrecer. Y muchas veces ponemos excusa y no queremos hacer esto, no queremos hacer lo otro, porque hay algo en nuestro corazón que nos impide esto. Hay algo que se ha quedado y estamos abrazados de esto y no recibimos lo que Dios quiere para nuestra vida, todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Como aquel joven rico, él quería que lo siguiera, que estuviera con él, pero él amó más las cosas de este mundo. Muchas veces pasa exactamente lo mismo con nosotros. Dios quiere hacer algo grande, pero estamos con una mano agarrados de algo que no podemos soltar, que no queremos dejar ir en esta mañana. Pero como cristianos, como salvos por la gracia de Dios, llenos del Espíritu Santo, debemos de alejarnos del sistema de este mundo. No debemos pensar igual como ellos, hablar igual como ellos, actuar igual como ellos y vivir igual como ellos. Cuando usted fue nacido de nuevo, sus metas fueron cambiadas. Sus metas deben de ser otras para el reino de Dios.
Su vida debe ser diferente, ya no puede ser la misma vida de antes. Sus acciones, la manera que usted actúa debe ser diferente. Sus frutos deben de ser diferentes. Si Dios transformó su vida, usted es una criatura nueva, hecha a la imagen de Dios. Usted resucitó de entre el pecado, de la muerte, y esto le sucedió a usted cuando la palabra de Dios llegó a su vida, cuando el Espíritu Santo tomó control de su vida. En el libro de Colosenses, y ya me voy a apurar en esta mañana, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios en todo su poder. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo, dice la palabra de Dios, van a pasar. Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos. Si tu mirada está en las cosas de este mundo, tu cimiento, tu fundamento, créeme, se va a derrumbar en esta mañana. Porque la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida son contraproducentes, no aportan nada a tu vida. Ok, quieres amar las cosas de este mundo, quieres seguir abrazado a las cosas de este mundo, lo que este mundo ofrece: alcohol, drogas, X cosas, vanagloria, egoísmo, a posiciones, riquezas. Quieres seguir abrazado a ello, está bueno, abrázate de ello, pero déjame decirte, no va a aportar nada a tu vida. En cambio, poco a poco te está destruyendo, está acabando con tu vida, porque las cosas de este mundo, las creencias, teologías, ideologías que están saliendo hoy en día, pensando ellos que están bien, créeme, todo esto es temporal, todo esto va a ser consumido un día, todo esto se va a acabar ya cuando Dios venga. Todo esto, lo que el mundo tenía que ofrecer, todo esto va a quedar sepultado y ya no va a ser más. Por eso en esta mañana hace énfasis a Juan capítulo 2 versículo 15: no améis las cosas de este mundo, sino al contrario, ama las cosas de Dios. Ama a Dios, ama a tu prójimo, ama lo que haces, tus obras, los ministerios que Dios te ha dado. Ama en hacer estas cosas, enfócate en estas cosas, pon las miras en estas cosas, dice la palabra de Dios. Porque el sistema mundano simplemente te va a alejar de Dios. Y si usted puede hacer nota, cuando usted habla de Dios, cuando usted habla de las cosas de Dios, con aquellos que están con su ideología de que esto y el otro, y que sí se puede amar del mismo sexo, y que el hombre con el hombre y la mujer, cuando tú comienzas a hablar de la palabra de Dios, note su semblante, note su diferencia. Hay un odio en contra, no contra tuya, sino contra de las cosas de Dios. Ellos dicen que es en contra tuya, pero son en contra de Dios, porque es lo que el sistema mundano hace. Pone ese odio, esa enemistad en contra de las cosas de Dios. Y muchas veces nos van a tildar de que nosotros somos los que estamos odiando a esas clases, a ese tipo de personas, y que estamos odiando y que no estamos demostrando el amor de Dios. Si solamente supieran en esta mañana que estamos demostrando el amor de Dios al hablarle de lo que Dios tiene para su vida, de que queremos sacarlos de ese sistema mundano que ha ofrecido creencias, ideologías basadas totalmente en otras cosas y no están basadas en las cosas de Dios. Pero ellos, aunque los catolen, hermanos, de que ustedes los odian y que los aborrecen, créanme que usted no los aborrece, no los odia, sino que usted está demostrando el amor de Dios. Pero no se preocupe en esta mañana si Él nos tilda que los estamos odiando y que no los queremos. A Jesucristo lo odiaron, lo aborrecieron primero antes que nosotros. Pero en esta mañana debemos estar contentos que aunque pasemos por aflicciones en este mundo, aunque pasemos por cosas, insultos y que alguien se burle de nosotros, créeme, en esta mañana podemos rechazar las cosas de este mundo, podemos abstenernos de las cosas de este mundo, podemos aborrecer las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque de antemano Dios venció las cosas de este mundo. En Juan capítulo 16, versículo 3 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esta mañana no hay excusa, es que hermano, es que esto y el otro. Dios venció las cosas, el sistema de este mundo. Hoy podemos tener tranquilidad y paz, y solamente vamos a tener tranquilidad y vamos a tener esa paz en nuestra vida y esa confianza si permanecemos haciendo la voluntad
de Dios. Esta es la manera que podemos rechazar al mundo si hacemos su voluntad. Si no nos apartamos a diestra ni a siniestra, si seguimos perfectamente su voluntad. Ahora yo sé que fallamos y en veces pecamos de contra de Dios, pero la palabra de Dios dice, tenemos abogado para con Dios en el cielo, Jesucristo, ¿verdad? Aquel abogado que nos puede remediar nuestros pecados si fallamos y caemos en pecado. Pero en esta mañana, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, si amamos a nuestro prójimo y guardamos sus mandamientos, nos espera una vida eterna con Dios. Y les dejo este versículo ya para terminar. Se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 2 al 4. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Nuestra fe en Cristo Jesús. Esa fe que me motiva a seguir obedeciendo el mandato de Dios. Y más que un mandato, y más que sea un mandato y que tenga que hacerlo, yo lo hago porque yo amo a Dios. Y yo quiero estar donde Él está en esta mañana. Y si usted quiere rechazar al mundo, simplemente ame las cosas de Dios, ame a Dios, ame a su prójimo y sigue sus mandamientos. Y créeme, le espera una promesa. La promesa es una vida eterna con Cristo Jesús. Que Dios los bendiga en esta mañana.